Imagina que un día te despiertas, te levantas, te miras al espejo y te das cuenta que te has convertido en un bicho raro. Pues esta es la historia de Gregorio Samsa, un chico de 23 años que solo quiere sentirse útil, querido, amado y escuchado a pesar de su condición, pero que al final lamentablemente nadie ha podido comprenderlo. Esta no será una historia de transformación física, sino más bien es un espejo del alma humana, de la alineación, del peso de existir. Kafka no escribe una pesadilla. Kafka nos despertará dentro de una. Comencemos con el video de hoy. Gregor Samsa, un joven vendedor viajero que se sacrifica cada día por una familia que no trabaja, que tiene que soportar a un jefe opresivo y que vive atrapado de una rutina a la que no le pertenece. Una mañana, sin explicación alguna, Gregor se despierta, convertido en un bicho raro. No se trata de una pesadilla, es su nueva realidad. Su cuerpo ya no es humano, pero su conciencia sigue siendo la misma. Siente miedo, vergüenza y sobre todo culpa. Algo impactante es que Gregorio Samsa, en vez de preocuparse por su nueva transformación, lo primero que piensa y lo que le preocupa es que va a llegar tarde a su trabajo. Al principio, su familia se queda en shock, pero con el tiempo la repulsión y la incomodidad se convierten en un odio silencioso hacia él. Ya no pueden mostrarlo al mundo. Gregorio se vuelve una carga al final, un estorbo, un monstruo que solo puede esconderse detrás de una puerta de su habitación. Kafka no nos dice que Gregorio se transforma, porque tal vez no importa. Lo que importa es cómo reacciona el mundo cuando alguien deja de cumplir con lo que se espera de él. Poco a poco Gregorio es aislado, olvidado, maltratado y al final muere. Al día siguiente su familia se va de vacaciones y se ve más aliviada que triste, como si la carga por fin hubiera desaparecido. La metamorfosis no es una historia de fantasía, es una advertencia sobre la soledad, la culpa y la fragilidad del valor humano en una sociedad que solo te quiere funcional. Después de haber leído esta increíble historia de Gregorio Samsa, La metamorfosis del buen Franz Kafka, me tomé el tiempo de escribir tres de las ideas principales o de las cuales me he percatado como más relevantes a mi persona. Quiero dar respuesta rápidamente y son tres puntos de vista distintos. El primero, desde un punto de vista social y un golpe duro al sistema capitalista moderno. Iniciando con esta pregunta, ¿cuánto valemos realmente para los demás cuando dejamos de ser útiles? Kafka nos obliga a preguntarnos si el amor, la compasión y la dignidad dependen de lo que producimos o si existen incluso cuando ya no podemos dar nada a cambio. La historia de Gregorio Samsa es en el fondo una denuncia silenciosa al sistema capitalista moderno, un sistema que convierte a las personas en engranes, en herramientas que solo valen mientras produzcan, rindan y funcionen. Gregorio, recordemos que no fue rechazado porque se volvió un insecto, fue rechazado porque dejó de ser útil. Su cuerpo cambió, pero el verdadero monstruo era el mundo que le rodeaba, frío, utilitario, deshumanizado. Este relato se conecta con las ideas de Karl Marx, quien advirtió sobre la alineación del trabajador, cuando una persona ya no se pertenece a sí misma, sino a su empleo, a su productividad, a su función dentro del sistema. Incluso Michel Foucault podría leer a Gregorio como un cuerpo disciplinado, vigilado y finalmente descartado por no ajustarse a la norma. Al darle una reflexión en contra de nuestro sistema capitalista moderno, no pude evitar pensar en la dialéctica del amo y el esclavo y cómo se relacionaba con la metamorfosis. Para quienes no la conozcan, rápidamente, en su obra Fenomenología del Espíritu, Hegel plantea una relación entre dos conciencias, el amo que domina y el esclavo que se somete u obedece. En esa lucha, el esclavo se somete por miedo a la muerte, pero a través del trabajo, paradójicamente, empieza a transformarse a sí mismo y al mundo. Sin embargo, ese trabajo también es una forma de alineación, porque no trabaja libremente, sino bajo el dominio del otro. En la metamorfosis, Gregorio Samsa es el esclavo moderno, trabaja sin descanso,
no por realización personal, sino por necesidad, miedo y obligación. Su cuerpo está al servicio del sistema, uno que no lo ve como ser humano, sino como un engranaje más. Pero aquí es donde Kafka va más allá. El trabajo de Gregorio no lo libera, no lo transforma, no lo dignifica, al contrario, lo aplasta, lo consume y lo desecha. Y cuando deja de servir, el sistema representado por su familia, su jefe, su entorno, lo desechará sin remordimiento. Es decir, el trabajo en el capitalismo ya no tiene el valor formativo que Hegel veía. Ahora es una forma de esclavitud donde el amo ya no es una persona concreta, sino un sistema entero que convierte cuerpos en instrumentos y almas en mecanismos. Kafka no escribió un tratado político, pero con la Metamorfosis nos dejó una imagen brutal la de un hombre que pierde su valor el día que deja de generar riqueza. 2. Desde un punto de vista psicológico. ¿Qué sucede cuando el mundo exterior refleja exactamente el dolor interno que hemos callado toda la vida? ¿Acaso fue Gregorio realmente transformado por el azar? ¿O fue su cuerpo que al fin pudo expresar lo que su alma venía gritando en silencio que ya no podía más? Y es que díganme cuántas personas no conocen y que viven atrapadas en una forma de vida que no eligieron, todo porque no se atreven a abandonarla o no pueden abandonarla. La ansiedad y la depresión muchas veces surgen de una existencia ajena a uno mismo. Cuando digo que la ansiedad y la depresión muchas veces surgen de una existencia ajena a uno mismo, me refiero a que muchas personas viven una vida que no la sienten como la suya, es decir, trabajan en algo que no les apasiona, solo por necesidad o presión social, cumplen con expectativas externas, es decir, de la familia, de la cultura, de la sociedad, sin preguntarse qué quieren realmente ellos. 3. Reprimen también sus emociones, deseos o identidad para poder encajar así en un grupo social o no incomodar a otros. Viven también en una especie de piloto automático, sintiendo que sus días pasan sin un sentido verdadero. Cuando esa desconexión se vuelve constante, el cuerpo y la mente lo resienten. La ansiedad aparece como cuando sentimos que estamos corriendo, pero no sabemos hacia dónde. Y la depresión llega cuando sentimos que todo eso ya no tiene sentido, que estamos vacíos aunque estemos cumpliendo. En la Metamorfosis, Gregorio Samsa es el ejemplo perfecto. Él no vive para sí mismo, vive para mantener a su familia, para no decepcionar a su jefe y para poder cumplir, pero nunca para poder ser. Y cuando ya no puede seguir en ese rol, el mundo lo desecha, su cuerpo lo resiente. Es como si su cuerpo dijera, hasta aquí no puedo seguir viviendo una vida que no me pertenece. 3. Y no menos importante, desde la justicia. ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? ¿Por qué una persona tiene cáncer? ¿Por qué una persona muere? ¿Por qué unas personas sufren mientras otras están ganando en este momento un premio? ¿Por qué hoy puedo comerme una pizza y afuera hay una familia sin techo, con hambre? ¿Existe realmente algo como la justicia? Pues en la Metamorfosis no encontramos tal motivo. Es algo que hace y refleja muy bien Kafka en sus escritos y nos obliga a enfrentarnos con el absurdo, en ese caso el absurdo irracional, de lo que sucede en nuestras vidas, de las cosas que día con día nos atormentan y que no tienen explicación y que aún así tenemos que lidiar con ellas. La Metamorfosis. Franz Kafka. Después de haber leído esta gran novela, no es solo una historia de Gregorio Samsa, es un grito silencioso, verdadero y no muy lejano a nosotros. Es un grito silencioso de todas aquellas personas que se sintieron olvidadas, rotas, incomprendidas, que se han sentido unos bichos raros. Es un grito de todos aquellos que se han convertido en algo que ni siquiera ellos mismos reconocen. Gregorio Samsa despertó, recordemos, ya convertido en un insecto, pero nunca nos dice cuándo realmente comenzó su metamorfosis. No sabemos si fue días atrás, meses, o incluso es algo que lleva acarreando desde años atrás. Probablemente fue el día en el que dejó de vivir para sí mismo y empezó a existir para los demás. El día en que su cuerpo se convirtió en rutina y su alma en un horario. Kafka no escribió sobre monstruos, escribió sobre lo que ocurre cuando el ser humano se va perdiendo lentamente, cuando el trabajo
reemplaza al deseo. Cuando la culpa es más fuerte que la voluntad y cuando el amor se vuelve condicional. ¿Cuántos Gregorio Samsa no conocemos hoy entre nosotros? ¿Cuántos siguen vivos pero ya no se sienten humanos? Quizá lo más inquietante de esta historia no es la metamorfosis de Gregorio, sino la posibilidad que existe de que esa transformación ya esté ocurriendo entre nosotros, sin que nadie, ni siquiera nosotros mismos, nos estemos dando cuenta. Para terminar, quisiera que te fueras con esta pregunta. ¿Qué significa ser libre? ¿Te consideras libre? Y si en este momento estás donde quieres estar, o si has puesto tu vida en piloto automático y estás donde otros te han llevado.